Zacarías capítulo 7, versículo del 8 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, y ninguno piense mal en su corazón contra su hermano, porque no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley y las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas primero, vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 14, ¿verdad? Con este cerrado. Sino que los esparcí como torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Dejamos ahí la escritura y hacemos una oración. Gracias, Señor, porque le ha placido a usted traernos, tenernos en este lugar. Así le ha placido a usted, Señor. Gracias, porque hasta aquí podemos decir que ha sido fiel con nosotros, que no nos ha abandonado, Dios, que hasta aquí ha sido justo, Señor, con cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, por lo poco, por lo mucho que hemos recibido. Gracias. Guíanos, porque corazones dispuestos estamos aquí. No permitas que el enemigo tome control, Señor, de nuestras debilidades. Más bien, fortalézcanos, guíanos, que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Guíanos y guíanos, oh Dios. Bendiga este momento, bendiga la asistencia, bendiga a los que no van a poder estar con nosotros. Donde quiera que estén, que tu mano también esté con ellos. En su nombre oramos, amén y amén. ¿Puede sentarse, iglesia? Vamos a hablar un poco, ¿verdad?, acerca de este profeta. Según el capítulo 1, versículo 1, este hombre fue un hijo, ¿verdad?, de un sacerdote. Y aquí hay una relación, ¿verdad?, bien interesante, porque había un contexto también político. Dentro de ese contexto político existía, ¿verdad?, enemigos que estaban alrededor de todas las naciones. O sea, era un tiempo bien precario en aquellos tiempos, en esa época. En el sentido que todos los pueblos mantenían, ¿verdad?, sus fronteras bastante vigiladas, porque en cualquier momento podía llegar otro, atacarlos, destruirlos y llevarse como esclavos a la mayoría, siempre y cuando estos, ¿verdad?, pudiesen rendir con trabajo a donde se los llevaran. Por eso es que capturaban jóvenes o adultos, ¿verdad?, que no estuviesen con enfermedades o con un problema físico, o que estuvieran demasiado viejos, ¿verdad?, sino que se llevaban a las mejores personas y las esclavizaban, ¿verdad?, y donde se las llevaban. Por eso surgieron varios imperios. E Israel no fue ajeno, ¿verdad?, a ese sufrimiento que atravesó a través de la presencia de este tipo de ejércitos de otras naciones. Así que Israel y Judá se dividieron. Ya conocemos toda esa historia, de que llegó un momento cuando Israel andaba vagando por el desierto, pasó al otro lado del Jordán, a la tierra prometida, y que estando las tribus, ¿verdad?, de Israel dispersas en ese lugar, pues llegó un momento que se pelearon, ¿verdad? Como hermanos, muchas veces uno se pelea. Y el pleito fue tan grande que ya no pudieron reconciliarse. Así es que
varias tribus quedaron al norte y otras al sur. Las que estaban al norte eran más numerosas, eran 10 tribus, y las que estaban al sur eran reducidas, 2 tribus nada más. Entonces tenemos algo muy importante que decir al respecto, porque primeramente cuando llegaron los enemigos a tratar de conquistaron a las 10 primeras tribus, y quedó Judá, Jerusalén, ¿verdad?, libre de la destrucción. Pero llegó un momento que tampoco, ¿verdad?, se pudieron librar, así que los destruyeron. Destruyeron a Jerusalén, destruyeron el templo, destruyeron prácticamente toda la ciudad, ¿verdad?, que se había construido hasta ese momento. Estamos hablando que Zacarías nace alrededor de los años 500, por lo menos, ¿verdad?, su relación profética inicia, ¿verdad?, por los años 518 y 520. Y estamos hablando antes de Cristo. Este acontecimiento, ¿verdad?, hace que se lleven entonces como esclavos a un montón de gente. Los intelectuales también son llevados, ¿verdad?, para que les sirvieran al imperio allá al otro lado. Pero que estos que los conquistaron eran bastante consecuentes, ¿verdad?, con sus acciones. No los destruían así, hermano, de raíz, ¿verdad? Siempre dejaban que personas que trabajaran las tierras en aquellos lugares. A la gente más pobre, a la gente más humilde, a la que ellos pensaban que no podían acarrearle problemas, las dejaban en ese lugar, ¿verdad? Pero la situación era tan precaria que ellos vivían en el campo, por supuesto, ¿verdad? Las ciudades habían quedado arrasadas completamente. Las mujeres habían sido llevadas, y también los más jóvenes y a los intelectuales que se los habían llevado. No los mataban. Miren qué interesante, ¿verdad? En cambio, Israel, cuando llegó a esa tierra, las tierras de Canaán, sí exterminaron, ¿verdad? Exterminaron grandes porciones de tierra. O sea, los que les ofrecieron resistencia los asesinaron. Mataron hasta los chuchos. Imagínense. O sea, Israel no tuvo tanta misericordia, ¿verdad? Pero otros pueblos, otros reinos, no los eliminaron a los israelitas. Tenían el poder para hacerlo, hermano, porque eran tan vastos los ejércitos. Imagínense usted, alrededor de, hermano, 300,000, ¿verdad?, armados hasta los dientes para combatir contra otros. Entonces, este rey se llamaba Darío, era un medo persa, eran de los más avanzados en las ciencias de las armas en aquellos tiempos, y que habían, hermano, avanzado, ¿verdad?, y habían conquistado tierra en gran manera. Entonces Israel no era nada para ellos. Israel era una comarca, es como un departamento en El Salvador, ¿verdad? Y todo lo que era el imperio mexicano antiguo, que era más de la parte de Estados Unidos todavía. Estados Unidos fue que le quitó, ¿verdad?, un montón de tierras a México, le quitó Texas, California, entre otros, ¿verdad? No, porque México era mucho más grande todavía que Estados Unidos. Entonces, solo imaginémonos nosotros esa dimensión, ¿verdad? Contando México, Estados Unidos y Canadá. Ese eran los medos persas de aquel momento. Y Israel era El Salvador, ¿verdad? O sea, no era nada, pues, imagínense el gran ejército, hermano. Así que arrasaron con ellos, ¿verdad? Una lamida completa. Se los llevaron presos allá como esclavos. Y al pasar los años, los israelitas se empezaron a colar y a pedir misericordia, a ver que les diera chance de regresar. Pasaron bastante tiempo en aquella zona, aprendieron la cultura, ¿verdad?, de los medos persas, y llegó un momento que se les brindó regresar a la tierra, ¿verdad? Se les elaboró un decreto de que sí tenían el permiso para retornar. Así que vienen ellos, ¿verdad?, y retornan a su patria querida. Zacarías, con Ageo, que era otro profeta, ¿verdad?, contemporáneo, Zacarías procuró levantar, unificar al pueblo a través, ¿verdad?, de las circunstancias que habían pasado. Quería unificarlo. El problema era que habían llegado personas con alto perfil, o sea, eran personas muy acomodadas. Recordemos que se habían llevado a los más ilustres, a los más poderosos, pues, a los consejeros, allá que fueran a dirigir también, ¿verdad? Entonces, al retornar,
ellos llegaban con un aire más, pues, ¿verdad? Se creían la mamá de Tarzán. Entonces veían con gran desprecio a los pobres que habían quedado, al campesino, ¿verdad? Y los despreciaban en gran manera, a tal grado de que al llegar ellos querían imponerse. Ya comenzaron a quitarles tierras también, aquellas tierras que ellos habían trabajado por años. Imagínense usted teniendo, ¿verdad?, una manzana de tierra, digamos, allá, en un rinconcito, ¿verdad?, de El Salvador. Y de repente venga un extranjero salvadoreño que había ido, ¿verdad?, pero que había acumulado gran cantidad de plata ya en otro lugar. Y llega y quiere quitarle a usted, ¿verdad?, el terreno. Y el problema es que su abuelo se lo había heredado a su papá, y su papá se lo había heredado a usted. Y el conflicto era legal porque no tenía papeles para eso, para demostrar eso. Ante la carencia, ¿verdad?, del ámbito jurídico, ¿verdad? Entonces vienen otros y al ver esa debilidad en el pueblo comienzan a minar, ¿verdad? Y decir, bueno, nosotros aquí somos los meros. Fueron allá al CNR, ¿verdad? Arreglaron jurídicamente la cuestión y pasaron todas esas tierras de ahí, pasaron a nombre del que venía del extranjero. Así que el pobre, al que le pertenecía la tierra, justamente, pero jurídicamente no, entonces se les son arrebatadas. O sea, aquella tierra le servía a la persona, a sus hijos, para poder mantenerse, para poder vivir. Pero sin la tierra, entonces, ¿qué iba a pasar? Y esa era la gran situación que estaban viviendo en aquel momento. Entonces Zacarías lo que hace y lo que quiere él, hermano, es, como el tema, ¿verdad?, que estamos tocando, es la unidad. Entonces algo que él aprendió allá, ¿verdad?, allá en el exilio, lo que él aprendió fue que hay elementos que nos unen a todos. ¿Ves? Hay elementos que nos unen a todos. Estando allá, él reflexionó, él pensó, bueno, ¿qué es lo que nos está causando esta división entre nosotros acá? Vamos a buscar algo que nos unifique. Y allá fue a aprender. Y allá encontró que la cuestión religiosa también hace que nos unamos. ¿Sí? Y dijo él, hay que construir el templo. Hay que reconstruir el templo. Porque como ya le digo, ¿verdad?, que lo habían arrasado todo, habían destruido todo. Era inhabitable ese lugar. Entonces, al venir otras personas, los ricos, dijeron, bueno, nosotros aquí traemos un par de lingotes de oro, traemos plata, queremos reconstruir el templo. Y él apoyó muchísimo eso, porque son elementos que ayudaban a, hermano, unificar a la nación, a unir a la nación. Entonces, de eso se trata, ¿verdad?, prácticamente el desenlace de lo que Zacarías, ¿verdad?, cuenta en el relato de este interesante texto. Había una situación precaria a nivel social, ¿verdad?, como lo vamos a ver. De esto va a tratar, ¿verdad?, entonces. Un mal pasado, o sea, ya vamos a ver por qué, ¿verdad? La desunión social, ese es el primer punto que vamos a tocar. Un presente con compromiso, vínculo de unidad social. Un futuro distinto, la verdadera unidad. Ya vamos a ver, ¿verdad?, porque hay como una utopía, ¿verdad?, en esto. 3 elementos vamos a ver nada más en esta enseñanza que tienen que ver, ¿verdad?, con el pasado. Este pasado que tiene que ver con Israel y su ¿verdad?, interesante forma de abordar la vida, y que hay una lección, ¿verdad?, por ese pasado. Veamos entonces qué nos dice, ¿verdad?, acá. Un mal pasado, la desunión social. Mire, vivimos en un mundo, ¿verdad?, que hay una imagen muy interesante, ¿verdad?, porque hay sectores sociales que son afectados por las decisiones de los que están arriba, a la cabeza. Recordemos que la sociedad es como el cuerpo humano. Amén. La sociedad es como el cuerpo humano. Aquí la cabeza decide todo. Si la cabeza tiene problemas, ¿verdad?, si estamos con ideas raras, así vamos a actuar también, así van a actuar nuestras manos, así van a actuar nuestros pies. Si yo me pego un golpe tan fuerte, hermano, que yo comienzo a tambalear. Cuando están peleando allá, ¿verdad?, en el ring, los boxeadores, o la MMA, o cualquier arte marcial mixta, están ellos, ¿verdad?, con los guantes, y andan buscando el lugar más descubierto para pegar acá en la cabeza. ¿Por qué en la cabeza? Porque aquí están los sentidos, hermano, ¿verdad? Aquí está el sentido de
lo que es el oído, y al golpear en esta parte, el hombre se desequilibra, ¿verdad? Ya comienza, hermano, a perder la estabilidad y puede caer. Y ahí, hermano, comienzan a agarrarlo. Entonces, la sociedad es como un cuerpo de un ser humano. La cabeza no son las manos, pero las necesitamos, hermanos. Amén. Mis ojos no son mis pies, pero mire cuánto nos necesitamos. De hecho, esta analogía que estoy ocupando la ocupa Pablo en el Nuevo Testamento, hablando, ¿verdad?, de la iglesia y sus distintas funciones, sus distintos, ¿verdad?, elementos para poder funcionar en una sociedad, en una familia, o la iglesia en sí como una familia. Algunos que son buenos para predicar, otros para servir, otros, hermanos, tienen sus talentos, ¿verdad? En ese sentido, encontramos también que la Escritura nos habla acerca de un pasado, pero este pasado no era tan agradable, apreciables hermanos y hermanas. Un mal pasado, la desunión social, contexto religioso. Los religiosos, antes que llegaran, ¿verdad?, los enemigos persas a conquistar, lo religioso se había convertido, hermano, en un instrumento de control, no de liberación, sino lo religioso era un instrumento de control. Miren, hace poco nosotros recibimos ahí información en las redes sociales, porque hoy con las redes sociales, todo lo que las élites a nivel mundial dicen o hacen, ya lo sabemos casi inmediatamente. Y la Iglesia Católica hace poco hizo un pronunciamiento, y esto es, hermano, algo oficial, ¿verdad?, de que la Virgen María o la Madre de Jesús, hermano, no es corredentora. ¿Sí? Ya establecieron eso, porque antes era como también la salvadora, ¿verdad?, del mundo, que ella es también como un canal para salvar a la humanidad, cuando la Escritura, hermano, es muy clara, ¿verdad?, respecto de eso, que no hay otro camino sino uno solo, que es Jesucristo. Entonces, llama mucho la atención que ese tipo, ¿verdad?, de influencias que ocupan personas o personajes o instituciones que están, ¿verdad?, ocupando lo que es los espacios sociales políticos, ellos, hermanos, comienzan a desarrollar cierta filosofía, ciertas enseñanzas que uno las cree como verdad, que vienen del cielo, que vienen de Dios, pero cuando el tiempo pasa y no se soporta la presión externa, entonces comienzan a decir, no, fíjense que lo que nosotros dijimos en aquel momento no era tan real. Entonces, perdónenos, ¿verdad?, por eso, pero bueno, así es la cosa, ¿no? Perdónenos. ¿Ah? Pero eso es cuando, hermano, no se soporta la presión social, ¿verdad? Que hay mucha presión en el interior de las organizaciones y están ahí haciendo medio. Israel había hecho algo parecido, fíjense. Ya lo religioso no era, hermano, un elemento liberador, donde uno puede encontrarse con Dios y que la palabra pueda afectarme positivamente para tratar de mejorar mis relaciones personales, mis relaciones familiares, mis relaciones laborales, mis relaciones en todos los ámbitos de la vida. Dios le bendiga, hermano, pase adelante. Entonces, esto que estamos tratando es muy importante porque, miren, lo religioso muchas veces a nivel histórico ha sido más el daño que ha causado que el bien que pudo haber dado. Y yo lo digo con mucha propiedad académica. Yo he estudiado un poco las Escrituras, he pasado casi la mitad de mi vida metido, ¿verdad?, investigando, averiguándome, bueno, en algunas ocasiones, que fueron muy pocas, por supuesto, pasando por momentos de crisis, porque yo pensaba una cosa y la relación de la investigación me llevó a otra cosa, a saber, hermano, esto, ¿verdad?, de asuntos puramente religiosos. Entonces el pasado, hermano, ha tenido su vínculo, ¿verdad?, religioso, y esa división también lo ha causado lo religioso. De hecho, cuando vinieron los españoles, vinieron con la espada adelante y la cruz atrás. Ya usted puede tener una imagen de la violencia que eso representa, ¿verdad?, para aquellos
que han repasado un momento del aspecto histórico. O sea, la espada, la violencia, y después viene como un valor agregado lo ideológico, que hay que aceptar, ¿verdad?, la violencia para poder decir Dios está con nosotros y así ganamos almas para Cristo a través de la violencia. Eso no es así. Pero entonces la religión, en lugar de haber ayudado al ser humano a liberarse de las cadenas que nos oprimen, lo que hizo fue, hermano, hacerse compadre, ¿verdad?, con el malvado y así caminar en la historia. Por eso lo religioso casi no es muy apreciado en el ámbito académico, porque los que estudian, los que investigan, se han dado cuenta que se ha ocupado para hacer el mal en tiempos antes, ¿verdad?, que sucediera la deportación con los medos persas. Había, ¿verdad?, esa desunión en el pueblo con hambre, y los religiosos, hermanos, disculpe la expresión, pero bien hartados, ¿verdad?, caminando con el rey, con vestidos de lino fino, ¿verdad?, y viendo con desprecio las multitudes que se acercaban allá al templo a ofrendar, porque así se les había enseñado a ellos, de que Dios allá estaba en el templo. Por eso Jesús, hermanos, cayó mal, fíjense, porque Jesús les dijo: ni en este monte ni en el otro, sino donde de verdad se adore al Padre en espíritu y en verdad, ahí va a estar Él. ¿Sí? No, hombre, no cree usted que por gusto asesinaron a Jesús. Fue un asesinato. No como muchas veces los que están en el poder quieren ocultar lo fuerte que son las expresiones. No es lo mismo murió que decir fue asesinado. Que uno podía ir caminando de repente y le da un paro cardíaco a uno, ahí queda doblado, ya el que nunca volvió murió, dice, pobrecito. No es lo mismo que usted vaya caminando en la serie y le pegue un balazo que le fue el tiro a él. Cualquier parecido es pura coincidencia. Son asesinatos también, ¿verdad? Entonces, mire qué interesante esto, ¿verdad? Porque, hermano, el pasado de Israel estaba marcado por la corrupción religiosa. La corrupción religiosa. Y eso produce, hermano, la desunión social. Porque en lugar de ayudar a tener una visión más amplia de la vida, se reduce, se entretiene. Miren, Estados Unidos y también aquí en El Salvador hay iglesias que arman un show cada vez que hay un culto. Ocupan colores, sonido, hermano, hasta olores ocupan para atraer a la gente. Increíble. Pero así es. No estamos diciendo, ¿verdad?, que uno no tiene que, hermano, tener limpio el lugar donde uno viene a encontrarse con Dios. Estoy diciendo eso tampoco. Lo que estoy diciendo es que hay, hermano, una presencia de marketing dentro, ¿verdad?, de las iglesias para poder atraer gente. No lo hacen por el poder de la palabra o el compromiso con Dios, sino que lo hacen, hermano, con otros matices. Entonces, solo para que prestemos mucha atención en esta relación que estamos haciendo entre lo que era el pasado, ¿verdad?, y la vida suntuosa de sus líderes, con, hermano, lo que está sucediendo también acá con nosotros. Bien, esto, hermano, es muy importante, ¿verdad?, valorarlo en ese contexto religioso, lo social, el desprecio por los demás, así como se comportaba el sacerdote, ¿verdad?, todo estiradote, no se acercaba a nadie. Era bien difícil hablar con ellos, tener acceso. Había que pedir una cita, ¿verdad? Y se la daban así como le dan a uno la cita en la salud pública. Allá a los 3 meses podía haber
al doctor, al especialista, y en eso, hermano, 3 meses, petateado tal vez el cliente, ¿verdad? Amén, iglesia. Ah, qué terrible. Uno dice, ay, que la muela aquí, que la muela allá, ay, qué feos son los dolores de las muelas, hermano. Y hay que extraerle las muelas, y uno, ay, la salud pública. Véngase el otro año. Ay, hermano, no, qué terrible eso. Mire, lo económico también, porque hace, hermano, hay una como jerarquía en este sentido, ¿verdad? Están los pobres paupérrimamente, los que no tienen dónde, hermano, dormir, ¿verdad? Están los pobres que allá van, ¿verdad, hermano, del día a día, y no son, hermano, como muchas veces esa pirámide, ¿verdad?, que presentan unos de una relación económica entre uno y otro. Es bien difícil. Pobres, hermano, casi somos todos, ¿verdad? Ya que le corte uno el caudal, hermano, ahí del dinero, y ahí estamos bien fregados, ¿verdad? El contexto político igual, ¿verdad? Lo religioso, lo social, lo económico y lo político están estrechamente relacionados. Lo político también. Es bien interesante, ¿verdad? Porque uno podría decir, la política, ¿y qué nos interesa a nosotros la política? Pensar así ya es una cuestión política. ¿Sí? Pensar así es una cuestión puramente política, porque usted, hermano, ya decide, ¿verdad?, de una vez apoyar a cierto sector con esa mentalidad. Ya está decidiendo políticamente. Lo político es inherente al ser humano. El ser humano es socialmente político. El ser humano es político por naturaleza. Todo lo que nosotros ganamos en la vida es por las decisiones políticas. El salario que nosotros tenemos por las decisiones políticas. Políticas empresariales, políticas, hermano, del gobierno. ¿Quién decide el salario que vamos a tener en la sociedad? ¿Quién lo decide? Los políticos. Amén. ¿Quién decide los precios? No es tanto, hermano, la parte económica, con la libertad, ¿verdad?, que hay económica. No, deciden los políticos también. ¿Para qué cree usted que existe el Ministerio de Hacienda? Amén, iglesia. La salud también. ¿Quién la decide? Los políticos. Allá están haciendo, ¿verdad?, un gran edificio, hermano, por el Parque Cuscatlán. Un hospitalón, hermano, que están haciendo. Y ahí habían oportunidades, ¿verdad?, para que uno fuera, hermano, a ser atendido. Y había especialistas también. ¿Sabe qué? Hoy ya no va a haber especialistas en ese lugar. Están mandando para otro hospital a saturar esos hospitales que ya estaban saturados. Ese gran hospitalón hoy solo va a ser para consulta externa. Y ahí lo van a mandar a todos los demás hospitales. Yo estaba, hermano, hace poco, ¿verdad?, parqueando el carrito, ¿verdad? Hermano, la carcachita ahí que Dios me ha regalado, parqueándola ahí para hacer las horas sociales, ¿verdad?, allá en el centro de San Salvador, y llegaron 2 muchachos en una moto. Mire, ¿dónde queda aquí donde traen las medicinas de tal lugar? Ah, mire, yo he visto que allá a la vuelta, porque así anda la gente perdida, toda la gente que tenía, hermano, citas o compromiso, ¿verdad?, con sus médicos allá en ese gran hospital que están haciendo, andan perdidos, no saben dónde quedan tales lugares, hermano, dónde le traen la medicina, porque no ha habido una coordinación en eso. Y uno podría decir, no, pero lo político a mí no me interesa. Sí, porque no le ha afectado todavía. Amén. Entonces, tener una visión más clara de la vida, mire, y por eso es que la Biblia habla de estas cosas también. Ahí habla de reyes, habla de príncipes. Amén. Entonces, si la Biblia lo habla es porque al escritor le interesaba eso, porque eso también afecta a la sociedad y eso divide a la sociedad también. Increíble, pero lo divide. Increíble. Bien. Ese era, hermano, el mal pasado que estaba teniendo Israel. Los políticos no les interesaban, se interesaban por ellos mismos. Su círculo más cercano al rey,
a los príncipes, se interesaban para que ellos tuvieran siempre esa vida suntuosa, de lujo, grandes castillos, ¿verdad? No, hombre, hermano, mire, por eso es que los franceses, ya por los años 1700 de fracción, los franceses hicieron una revolución. Mira, hasta ratas comían, fíjese la gente. Y habían llegado, hermano, a una situación tan precaria, pero así tan precaria, que las ratas estaban comiendo ya, fíjese. Pero los reyes allá, hermano, no. Eran fiesta tras fiesta, hermano. Hombre. Y mire, hermano, llegó un momento, porque uno no sabe, y uno no se da cuenta, esta gente, los que están, hermano, en lo más alto de la pirámide del poder, esta gente piensa que el pueblo es un tonto. Miren, hermano, y agarraron mano. Los franceses agarraron mano, la gente más pobre, hermano. Miren, se metieron al castillo, hicieron un gran despelote, hermano. Capturan al rey y lo asesinan. Lo pasaron por la guillotina. Porque el verdadero poder no radica en aquellos que están allá en la cúspide. Porque quien paga todos los impuestos es de más abajo. ¿Sí? La clase trabajadora, los que venden, hermano, sus cositas en las calles. Todos esos que pagan, hermano, o que pagamos nuestros impuestos, sostenemos a los que están ahí en la cúspide, hasta la clase empresarial. Porque ellos comercian objetos, y quien los consume, el pueblo. ¿Sí? ¿Está? Soy político, también lo divino. Y en estos tiempos, hermanos, se habían concentrado para sí mismos. Se habían concentrado para sí mismos. Se estaban haciendo más ricos de lo que eran. Y eso también significaba, hermano, la eliminación de los que estorban, de los que reclaman. Por eso mataban también a los profetas. No me cree usted. El profeta hacía una denuncia social, hermano, en aquel momento. Miren, también le daban vuelta, hermano. Eran cosas serias. Mire, hoy casi ya no hay profetas. Todos los que predican la palabra de Dios, hermano, se están centrando en ellos mismos, en sus doctrinas. Y no abren sus ojos y no ven más allá de las cosas que están enfrente. Se encierran en una burbuja religiosa, puramente religiosa. No dejan de orar todos los días. No estoy diciendo yo que es malo orar todos los días, sino que ellos comienzan desde las 3 de la mañana, llegan a las 12 del mediodía y orando y de rodillas y ayunando. Y ese es el mundo de ellos. Y no pasan de ahí. No salen a la calle, no confrontan la realidad, no se dan cuenta del sufrimiento de los demás. Y el problema es que este profeta sabía del sufrimiento de los demás, porque él salía a caminar. Él escuchaba el lamento de la gente sufriente. Él reconocía la queja del campesino. Él reconocía todas las situaciones que estaban, hermano, ocurriendo. Y por eso decía él: ustedes se han acabado el pueblo. Ustedes se lo han acabado. Y ese mal que ustedes están haciendo, les decía, un día lo van a pagar, les decía el profeta. Un día lo van a pagar. Y miren, hermano, y así fue. Llegaron los medos persas. Y como aquellos que estaban allá en lo más alto, nosotros somos intocables, nosotros somos dioses en la tierra. No, hombre, hermano, los van agarrando como que eran hijos de crianza. Ellos que se sustentaban en el poder del ejército, porque los que andan armados siempre bien poderosos, ¿verdad? Y viene, hermano, otro ejército más poderoso y los usan chiquititos, hermano. Así como Adolfo Hitler, ¿verdad? No, hombre, Adolfo Hitler, hermano, gran poderoso de su tiempo. Se alió con Japón, con Italia. Estos eran otros, hermanos, también poderosos.
repente sale Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña, comenzaron a unirse y hacerle resistencia. Y aquel hombre poderoso, que cuando se paraba y abría su boca, era bien influyente con sus palabras, que había hecho, hermano, concebir a la sociedad que ellos eran la raza superior. Hombre, cuando los van aplastando y se dan cuenta de que no son nada, es que los poderosos, hermanos, los que deciden y los que dividen a la sociedad, no se dan cuenta que somos simplemente seres humanos. Y al ver esa situación, hay algunos testimonios que dicen que Adolfo Hitler, aquel hombre poderoso, valiente, ¿verdad?, que pregonaba a la mejor raza, se acobardó tanto que se zampó un tiro en el cerebro. Y así hicieron varios después, cuando comenzaron los juicios de Nuremberg. Allá estaban los más poderosos, aquellos que no bajaban su quijada, siempre arriba, siempre imponente, siempre destruyendo, deshaciendo el pueblo. Todo aquel que pensaba diferente lo hacían pedazos, siempre con su frente en alto. Y llegó un día que les pegaron una humillada. Y cuando oyen el veredicto en aquellos juicios, hermano, no supieron qué hacer. A tal grado que aquellos que daban órdenes para ir a asesinar, hermano, se quedaron atónitos. Unos hasta veneno cianuro tomaron. Cobardes que no enfrentaron la muerte como valientes. Porque esos son aquellos que, hermanos, se esconden detrás del poder. Son cobardes y no enfrentan la realidad como se debe. Y eso estaba pasando. Cuando llegaron los medos persas, hermano, temblaron, se los llevaron y se acabó su poder. Y eso es muy peligroso, porque así como muchos llegan al poder y se apropian, hermano, de toda la estructura del poder de los estados, ¿verdad? Es lo que ocurrió aquí. Se concentran en ellos mismos, dividen al pueblo, ¿verdad? Le ponen a pelear con ellos mismos. ¿Bien? Es la división. Pasemos todo esto que es un aspecto social, pasémoslo hoy para nosotros, un aspecto individual. Estar apartado de Dios es simplemente, hermano, andar por los caminos del mal. Aquellas cosas que de verdad afectan a nuestras relaciones, ese es estar apartado de Dios. Cuando yo me acerco a Dios es cuando ya mis relaciones sociales, mis relaciones personales comienzan, ¿verdad?, a cambiar. Comienzan a cambiar. ¿Cuáles son nuestros actos que nos están separando de los demás? ¿Cuál es el mal que yo le hice a ciertas personas en el pasado o que sigo haciendo? Eso es lo que yo debo de meditar profundamente este día. ¿Por qué cree usted que muchos, aunque algunos fueron capturados, hermano, de forma ilícita, sin mayor, hermano, pruebas de que habían cometido algún ilícito? Pero muchos tuvieron culpabilidad. Fueron, hermano, parte, ¿verdad?, de una acción que le quitó la vida a otro, que le extorsionó a otro. Y eso que estamos hablando es de lo más bajo de la capa social, ¿verdad?, salvadoreña. Sigue el delincuente. Aquellas personas que causaron gran estrago a nivel social. Algunos forzados, otros por pura voluntad. Forzados en el sentido que si no lo haces te matamos, y no lo haces matamos a tu familia. Ni modo. Policías se dieron también a este servicio del mal.
agentes del ejército, políticos. Y esa decisión que yo tomé, a pesar de, hermano, lo que haya ocurrido, esa decisión que yo tomé me repercutió después. Todo camino que usted sabe que está mal va a terminar con algo, hermano, malo. ¿Amén o no amén? De repente le dan a usted un ministerio. Dicen, usted fulana de tal, fulano de tal, usted va a llevar la batuta de este ministerio. Y le vamos a entregar 50 millones de dólares para que usted los trabaje, ¿verdad? Para que haga acción social, para que usted trabaje para toda la comunidad. ¿Cuánto? 50 millones de dólares. Bueno, aquel, ¿verdad?, que estaba allá en un rinconcito y le decía al Señor, Señor, no me des dinero, ponme donde hay y deja que yo haga lo demás. Solo póngame donde hay. Y de repente llega, ¿verdad?, el hombre ahí, 50 millones de dólares. Y comienza, ¿verdad?, con los proyectos. Proyecto aquí, proyecto allá. Y se roba, hermano, 20 millones de dólares. ¿Qué? Ni se van a dar cuenta de esto. 20 millones para mi bolsa, dijo él, ¿verdad? Y ahí voy a llamar a unos expertos, ¿verdad?, contadores, algunos que manejen lo que es la parte mercantil y todo eso de los abogados. Ellos se van a encargar de todo. Pero esos 20 millones me lo he hecho en la bolsa. ¿Y así? Los días pasan, los gobiernos no todo el tiempo están en el poder, los imperios caen, los medos persas llegó un momento que cayeron también. Después llegaron los griegos y cayeron también. Después llegaron los romanos y cayeron también. ¿Sí? Hasta nuestros tiempos, que hoy ya no hay un imperio así que diga, hermano, que maneje el mundo entero. Hoy el poder a nivel mundial se ha repartido. Entonces, estamos ante esa división personal. El hombre que recibe tanto dinero va a llegar un día que lo van a descubrir. Le van a hacer un arqueo de todo lo que él gastó. ¿Y cómo va a reflejar la falta de 20 millones de dólares? Por muy experto que sea de esconder números, 20 millones de dólares es demasiado dinero. Bueno, a entregar cuenta. Tenemos que, hermano y hermana, ponernos a pensar que hay cosas que debemos nosotros de ir dejando y vivir esta vida con mucha paz, porque son de los elementos que más nos desunen a nosotros. Por alivianarme yo, por alivianarme yo, perjudico entonces, hermano, mi propia vida, a mi familia, a mis hijos, a mi mamá, a mi papá, porque me ven que me capturan, me exhiben, antes de ser condenado me exhiben, porque tenemos eso, porque aquí en El Salvador no le han comprobado a usted que es fulano, fulana tal que cometió tal ilícito, no se lo han comprobado jurídicamente, pero ya lo sacan, hermano, en fotografía. Ya lo exhiben a uno. Ya lo están condenando. Pero si eso es real, mire qué vergüenza para los padres de los niños. Para mis amigos que me conocieron cuando yo estaba joven. Y dicen, no puede ser. Fulana de tal y tanto que se la picaba. No, hombre, dice, mira, ya andaba la mujer, que no cabía. No, hombre, mira, ya la fueron a agarrar. No, hombre, es mujer corrupta. Ese hombre corrupto. ¿Ah? ¿Ya con qué cara va a presentar una vez con la gente? Amén. Pasa unos 20
sale después, hermano, el mundo es distinto. Llega a la casa y hay otro ahí usando su ropa. No, hombre, hermano, la vida es distinta. Uno tiene que ponerse a pensar, abandonar los caminos que van a afectar mi vida, pensar en el futuro. Amén, iglesia. Mire, es que esto es terrible. Todo eso es lo que estaba aconteciendo allá, y por eso se los llevó quien no los trajo, porque no hicieron caso, porque cerraron, hermanos, sus oídos, no querían escuchar la palabra de Dios. Y así nos ocurre a muchos de nosotros. Nos está advirtiendo constantemente: no hagas eso, no hagas lo otro, camina por el camino recto, sé obediente a la palabra. Le dicen al joven, le dicen al adulto, le dicen aún a los de mayor edad, y seguimos, hermanos, tropezando con la misma piedra. Amén, iglesia. Amén. Se le dicen, hermanos, a los empresarios: sea más responsable socialmente, bendiga a sus empleados. Se le dice a los políticos: dejen la corrupción, entreguen cuentas, cierran sus oídos al clamor. Amén, iglesia. Bien. Todo aquel que no oye la voz de Dios está supuesto a un sufrimiento más adelante. Amén, iglesia. Bueno, no leímos el texto, ahí le queda de tarea. Bueno, estamos hablando del pasado, ¿sí? Recordando. Recordar es, ¿verdad?, imaginarnos todas aquellas cosas reales que han acontecido. ¿Ah? Un presente con compromiso, vínculo y unidad social. Bien. ¿Qué ocurría aquí? Bien. El versículo número 8 y 10, que fueron los que leímos en realidad, pero en especial el versículo número 8, nos da, hermano, tres aspectos que era necesario que Israel hiciera. Esto fue lo que Dios les dijo que ellos hicieran: Israel o Judá. Juzgar conforme a la verdad. Les conté, ¿verdad?, que estaban usurpando tierras a los campesinos de aquel momento, ¿sí? Que habían llegado al extranjero, se estaban apropiando sus tierras. Jurídicamente estaban haciendo muy mal. Entonces viene el profeta y les dice: juzgar conforme a la verdad. Dejen el pillaje. Dejen de estar asaltando las casas y robándose sus cosas. Y más adelante dice un montón de asuntos también. El versículo 9, 10 también, hermano, hablan al respecto, ¿verdad? ¿Quiénes eran los afectados? Las viudas, los huérfanos. Así eran las cosas de aquel momento. Eran bastante difíciles, hermano, pero más difíciles eran para las víctimas, los que sufrían en aquel momento. Eso era lo más difícil, es que no es lo mismo. Y es allí donde el profeta encarna el sufrimiento. Nosotros debemos de tener ese sentimiento del profeta. El sentimiento del profeta es la encarnación del dolor del otro. Esa visión, hermano, de misericordia, de amor que la sociedad ha abandonado desde hace mucho tiempo. Y bueno, Israel no aceptó ese compromiso, pero al aceptar el compromiso, hay un montón de pasajes en las Escrituras donde Dios dice: arrepiéntanse, si no les va a venir esto y esto y esto y lo otro. Andaba Jonás predicando en Nínive, la gran ciudad. Arrepiéntanse, porque si no se los va a llevar el diablo a ustedes. Amén. Aléjense los caminos de maldad. Se lo decía al empresario, se lo decía a la clase política, se lo decía a la gente en común. ¿Y sabe qué pasó? Aquella ciudad de Nínive, ¿qué le pasó según lo que nosotros sabemos? ¿Se arrepintió o no se arrepintió? Cuando Jonás andaba predicando, ¿qué pasó?
se arrepintieron. Todo el mal que Dios había dicho que se iba a dar, no se dio. Fíjense. Porque Dios es amor. Dios es amor. Entonces, cuando yo vengo aquí en mi realidad actual, hoy que estoy escuchando este mensaje, este sermón, yo tengo que empezar ya a reparar mi vida. Yo tengo que empezar ya a reparar mi vida. ¿Qué es lo que está afectando en mi vida, en mi corazón, a mis hijos, a mi familia? ¿Qué está afectando en mi situación laboral? ¿Qué está afectando hoy? Hoy es el día de reparar. Hoy es el día de compromiso. Yo me comprometo con Dios que voy a procurar ser fiel. Voy a hacer las cosas mucho mejor. Amén. Eso es lo que Dios estaba diciendo. Por eso los verbos que se ocupan están en presente: juzgar conforme a la verdad, hacer misericordia, piedad cada cual a su hermano, porque no estaban teniendo piedad ni amor para con los demás. De malín. Miren, eso es una gran problemática. La empatía, la falta de empatía en nuestros tiempos es tan feo usted. Quizás uno porque ya nació con ese sentimiento, ¿verdad? No todos van a ser así, por supuesto. Una vez, hace, no sé cuánto, si fueron hace 1 año o 2 años atrás, hubo una marcha blanca aquí en El Salvador. Habían despedido varios médicos y hay mucha unidad en el sector médico de aquí en El Salvador, y ellos decidieron hacer una marcha, ¿verdad? Constitucionalmente es lícito hacer ese tipo de reclamos a nivel, ¿verdad?, práctico. O sea, hay un control social que la sociedad debe de comprender que no es ilegal eso. Ilegal es que usted venga caminando, expresándose libremente, venga usted y diga: voy a manchar esa pared porque me gusta el espacio y ahí voy a poner, eso sí es ilegal. Que venga usted y quiera golpear a alguien, ¿verdad?, porque está diciendo lo contrario de lo que usted piensa, eso es ilegal también. Pero manifestarse libremente es, hermano, un medio de control social. Y por eso, hermano, en toda la mayoría de los países eso no se concibe como algo ilegal. El problema es el tipo, hermano, de medidas que se toman para poder frenar eso. Y ahí viene la represión, los asesinatos, los enfrentamientos entre los distintos grupos. Y lo peor de todo, que todos los que se enfrentan entre sí son hermanos. Todos son hermanos. Llegan la policía, la humo, a enfrentarse con sus propios hermanos salvadoreños. ¿Y todo por qué? Porque allá mandan, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? El presente con compromiso, vínculo de unidad social. Ese día, cuando se hizo la marcha blanca, dije yo: voy a ir a ver, solo a ver, solo a ver. Y me bajé porque venía de dar clases de un seminario allá en Ilopango. Y me bajé exactamente ahí, hermano, por el Parque Cuscatlán. Allá había un punto de concentración, fíjese. Bien, me bajé y estuve ahí, ¿verdad?, echándome la miradita, la mayoría con su cosita tapándose la boca, ¿verdad?, la mayoría vestida de blanco. No hubo ninguna normalidad en el asunto. ¿Por qué bueno, dije yo, que hagan este tipo de cosas? Porque muchas veces tomar decisiones así drásticas, ¿verdad?, y cortarle el flujo de ingresos a cualquiera, pues causa, hermano, una impresión muy grande y afectación también. Bueno, dije yo, me voy. Me subo en la 101A que venía directamente acá para San Mateo. Me subo en el bus y nomás me subo en el bus, se sube la vendedora
de esas que andan un montón de dulces, hermano, en las manos. Mire, hermano, y por eso es que tienen grandes brazos esas personas, porque sí son pesadas esas cosas. Luego lo veía que mire, levantaba así la mujer, pero bueno. Y le dice la mujer al motorista: yo no sé por qué están haciendo este tipo de cosas, dijo la mujer. Solo para estorbar sirve esta gente, dijo. ¿Sí? Solo para estorbar sirve. Esto a mí me llamó mucho la atención eso. Porque regularmente cuando a nosotros no nos afectan directamente las cosas, no nos interesan. Como no nos están afectando directamente las cosas, nosotros dejamos pasar los asuntos. Esto no es conmigo, dice. Yo sigo viviendo mi vida. ¿Qué pues? Decía un señor muy conocido mío, defensor del régimen actual, decía: nada, está bueno que actúen así, decía. Y él estaba afiliado a un sindicato, de aquellos sindicatos que trabajan antes por el trabajador, que habían logrado un montón de beneficios, pues. Bien contentos estaban todos. Pero con el rey comenzaron a quitarle un montón de cosas. Y aquel que antes estaba defendiendo, ¿verdad?, intereses que no eran de él, hoy ya abrió los ojos y dijo: hey, esto que están haciendo ahorita ya me afectó. Y ya no se siente bien. Ya tiene algo distinto que decir. Mire, estas cosas, hermano, no debe de pasarla por alto usted ni yo. Es que hay que hacer cambio en nuestra estructura de pensar y de actuar. Hay que hacer cambios, y eso. Nosotros como hombres que somos, como mujeres, ¿verdad?, que representamos a una sociedad, tenemos de hacer cambios genuinos en nuestro interior. Esa insensibilidad debe desaparecer, porque supuestamente nosotros somos cristianos. Amén. Somos cristianos, supuestamente. El que no es sensible ante, hermano, mire, por eso piedad cada cual a su hermano. El que no es sensible a su hermano verdaderamente, el que no le ha nacido de nuevo, no ha nacido de nuevo realmente. Ha caído en una ideología religiosa, pero no ha nacido de nuevo verdaderamente. Muchas veces aquellos que creen estar, hermano, en la sana doctrina son los que más equivocados están en cuanto a la vida, en cuanto a Dios. El que pone a pelear a su hermano contra su hermano, en lugar de ayudarnos a unirnos. Amén. Bueno, entonces aquí tenemos estos elementos, ¿verdad?, que están, hermano, bien explícitos acá en el texto que nosotros hemos leído. Zacarías capítulo 7, versículo 8, ¿verdad?, al 10, nos habla de un compromiso que debemos de aceptar. Debemos de aceptar ese compromiso, queridos hermanos y hermanas, y ponerlo, ¿verdad?, por obra. Pero también, cuando yo vengo y digo: Señor, voy a hacer algo distinto en mi vida. Señor, de aquí en adelante me voy a esmerar para estudiar de verdad. De aquí en adelante, Señor, voy a procurar ser fiel, ¿verdad?, con tu palabra. Voy a procurar llegar al culto, ¿verdad?, y voy a nutrirme de tu palabra. Señor, de aquí en adelante yo, ¿verdad?, voy a ser más responsable con mi familia, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis padres, con mi jefe. Yo voy a procurar ser fiel a estos asuntos. Señor, guíame, Señor, ayúdame, Señor, aquí, Señor, allá. Bueno, cuando usted viene y comienza a hacer realidad esa área en su vida, muchas veces el enemigo va a actuar rápidamente para que usted se desinfle. Le va a poner, hermano, alguna cascarita en el camino. Le va a poner un conflicto grande que usted diga: ¿y de qué sirve entonces?
Estoy yendo a la iglesia, estoy orando, me estoy portando bien, estoy actuando correctamente con mi familia. Y entonces, pues, ¿por qué a mí? Dice uno. Amén, iglesia. Pero no sabemos, hermano, que hemos pasado casi toda nuestra vida en esos caminos y que hay momentos de purificación también. Necesitamos librarnos verdaderamente y confiar verdaderamente en ese Dios espiritual que está actuando, que está obrando, que está, hermano, reconstruyendo la vida del otro. Entonces, cuando yo vengo y me mantengo, y así como Job, ¿verdad?, que ante las situaciones diversas que le vinieron, se mantuvo fiel. Su futuro cambió, pero porque su presente fue, hermano, asumido con valentía. Amén, iglesia. Su presente fue asumido con valentía. Yo me voy a mantener. Allá mis amigos se están volteando, se están corrompiendo, se están, ¿verdad?, haciendo y deshaciendo con sus cosas. Pero yo no, yo voy a ser distinto, yo voy a procurar ser diferente. Amén, iglesia. Bueno, eso fue, hermano, lo que Dios estaba queriendo para el pueblo. Dios estaba queriendo bendecir al pueblo. Ante la lucha y la tenacidad de Zacarías con otros, el templo, hermano, se construyó. Y la unidad del pueblo volvió una vez más. Mire, yo sé, hermano, que las cosas son bien difíciles para todos. La situación de la vida nunca va a ser, hermano, plenamente, ¿verdad?, o permanentemente va a ser, hermano, una cuestión de felicidad eterna. Siempre van a haber altos y bajos. La vida es así. Pero la cuestión es mantenerse, caminar de la mano con Dios, dejar guiarnos por Él, pero de verdad, hermano, de verdad, dejar guiarnos por Él, no desviarnos en los caminos, así como aquella canción que decía: los caminos de la vida no son lo que yo pensaba. Amén. Era alabanza. No. Bueno, pero lo que quiero decir es que hay que mantenernos, hermano. Amén, iglesia. Hay que mantenernos, pero de verdad, mantengámonos en el camino de Dios, porque hay un futuro diferente para nosotros. No abandone su carrera en sus estudios. Manténgase, estudie, esfuércese, sea lo mejor que pueda, dé lo mejor en su trabajo, sea más detallista, hágalo lo mejor posible. Que si no puede sacar algo, vaya allá a YouTube, descargue un video y vea cómo resuelven otro y hágalo, pero pulido, hombre. Amén, iglesia. Perfeccionándose cada vez más. Y usted va a ver que su futuro va a ser distinto. Hay una verdadera unidad entre Dios y yo cuando yo comienzo a obedecer a Dios en las relaciones, ¿verdad?, personales, en mi propia vida. Me voy a unir a Dios para que la vida me sonríe un poco mejor. Para que los colores puedan ser, hermano, los tonos adecuados que refresquen mi visión. Dios, hermano, quiere bendecirnos. Dios quiere derramar su bendición sobre nosotros, pero hay que someternos a Él, hay que entregarnos a Él, hay que escuchar su voz, hay que tomarnos de su mano, porque el futuro es de Él y nosotros somos sus hijos e hijas. Ese futuro es lo que Dios quiere para todos. Futuro distinto a través de un verdadero arrepentimiento. Volver a Dios es volver a la obediencia consciente. Volver a Dios es volver a la obediencia consciente. ¿Por qué decimos
obediencia consciente. Porque hay muchas cosas que los religiosos imponen como voluntad propia de ellos, no de Dios. Una vez se acercó una señora con una mantelina en su cabeza, con 2 niños, uno en sus brazos y el otro caminando, jalándole la falda, con su tez, su rostro bien pálido. Me dice: hermano, he estado en su culto, he sentido la presencia de Dios, pero a mí me habían dicho que ahí no se siente la presencia de Dios en sus iglesias, pero he sentido la presencia de Dios. Eso me dio mucha alegría escuchar eso de personas como ella, ¿verdad? Y después solo quería pedirle un consejo, pues. En la iglesia donde yo me congrego, el pastor un día dijo que el Señor le había dicho que hay que ayunar 30 días. Yo ya llevo 2 semanas, pero ya no puedo. Ya no puedo. Pero el varón de Dios dijo que era un mandato de Dios hacer eso. Y le dije yo: aguantar hambre no es ayuno. Esa revelación que supuestamente le dio Dios a su pastor es para él, no es para todo el pueblo. Porque Dios se lo reveló a él, entonces que lo haga. Y como hay hombres que viven solo de eso, ¿verdad? Pasan encerrados ahí en sus cuartos, buscando, entre comillas, revelación de Dios, y después salen con fumadas, disculpe la expresión, ¿verdad? Imponiéndole a la gente cosas. Por eso Jesús, cuando estaba con la multitud que lo rodeaba, y decía él: no, la gente tiene hambre, tiene que comer. Vengan ahí ustedes peludos, vengan, denle comer a esta gente. Uy, dijeron, no nos va a alcanzar. Y ya sacó aquel, ¿verdad? La cajita que teníamos ahorro, pero como eso casi no tenía. Habían donantes, pero casi no tenían, ¿no? Entonces vino un niño y compartió lo poquito que tenía. Dio panes y peces. Y el Señor se impresionó, Jesús se impresionó por ese acto de fe. Mañana Dios va a proveer según aquel pensar del niño. Y Jesús dio una gran lección con eso. Y ya vienen los demás al ver eso, comienzan también a dar, porque algunos esconden, ¿no? Algunos escondían comida, y ahí de escondiditas comían, ¿no? O sea, no todos los que estaban allí tenían hambre, otros estaban bien. Entonces la reacción del niño, hermano, despertó un mover de la población ahí, de ese encuentro con Jesús. Entonces volver a Dios significa volver, hermano, a una obediencia consciente de lo que yo sé que me está afectando. Voy a hacer conforme a lo que Dios me manda. Señor, aquí voy adelante contigo y quiero tu bendición y no me voy a soltar de ti hasta que me bendiga. Y si me bendices, seguiré contigo de la mano. Amén. Agarrémonos de la mano de Dios, porque en Él está su bendición. Vamos a quedar hasta acá y hacemos una oración. Gracias, Señor, porque hasta aquí usted ha sido fiel. No somos perfectos, Señor, pero nos estás encaminando a mejorar nuestra vida. Gracias, Señor, por ser tan paciente con nosotros. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu gran misericordia que muestras para con nosotros, para que nosotros también podamos presentar ante los demás lo que hemos recibido de ti.
tu gran amor y misericordia. Así que, Dios mío, ayúdanos a unirnos a ti, a unirnos también con nuestro prójimo. Ayúdanos, mi Señor. En esta mañana reconozco, Señor, que hemos errado. No reconocemos. Y queremos, mi Señor, de verdad tu bendición. Tu bendición, Señor. Sé que tengo que abandonar un montón de cosas que no te agradan. Y en esta mañana, Señor, me comprometo a hacer todo lo posible por respetar, Señor, a mi prójimo, a mis hijos, a mi pareja, al trabajo, a mis estudios, a mis padres, a mis hijos, a todos aquellos, Señor, que están en mi entorno. Quiero volverme a ti, mi Señor. Quiero volverme a ti, mi Señor. Guíame. Guíame por tus caminos. Guíame por tus senderos, Señor. Aparte de mí todo aquello, Señor, que afecta nuestras almas, nuestras vidas. Porque quiero tu bendición, Señor. Por amor a ti mismo, derrama tu bendición sobre nosotros, Señor. Oh Dios del universo, Dios de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay. En esta mañana pido, Señor, tu bendición para todos. Y que descienda de lo alto y que se mantenga tu presencia con nosotros. Guíanos por senderos de vida. Aléjanos de los caminos de muerte. Bendíganos a todos, mi Señor. Todo estorbo del enemigo sea apartado, Señor. Que nuestras casas sean limpias. Que nuestros corazones, Señor, tengan pureza. Y que podamos, Señor, amarte verdaderamente, amando a todos los que nos rodean. Bendíganos a todos, mi Señor. Que tu gracia nos acompañe. Bendiga a esta iglesia. Bendiga a sus miembros. Bendiga, Señor, todo lo que nosotros nos propongamos. Gracias, mi Señor. Recibimos tu bendición y la hacemos nuestra. En su santo nombre oramos. Amén y amén. Le damos un fortísimo aplauso, Señor.